Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Muy buenos días, Lick. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Itzel, Tajín, doctora, Ya. ¿cómo está? Doctora López Navarro. Buenos días. Muy bien, Pues, Lick, muchas gracias. bien, pues sean todos bienvenidos a otra transmisión más de las ciencias del deporte. Hoy vamos a tratar el tema del dopaje en el deporte ecuestre. Para desarrollar este tema, pues como pueden ustedes observar, pues, nos acompaña la doctora Gabriela López Navarro, están también los pasantes de medicina veterinaria y zootecnia, Itzel García Barragán y Tajín Capello Guerrero. Y pues a continuación me voy a permitir presentar las semblanzas de nuestros invitados para aquellos que no han estado en otras ocasiones, además de que la doctora Gabriela, ella sí es invitada reciente de esta transmisión y pues será un honor el poder presentarla para ustedes. En el caso de la doctora Gabriela López Navarro, es médica veterinaria zootecnista, maestra y doctora en ciencias por la UNAM. Es profesora titular A de tiempo completo, definitiva, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad, médico oficial de la Federación Ecuestre Internacional, la FEI, y tiene la certificación en Equidos por Conservet. Sus áreas de especialización e investigación son músculo esquelético, medicina deportiva, imagenología. En el caso de Itzel García Barragán, pues es pasante de medicina veterinaria zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Es ayudante de profesor del Departamento de Morfología en el área de anatomía veterinaria desde el año 2019, asistente en práctica privada de medicina equina durante el año 2021, perdón. Ahí a partir del año 2022 realiza su servicio social en el área de conservación de cadáveres de animales domésticos con técnicas especiales en anatomía veterinaria. Actualmente realiza su tesis en el Departamento de Morfología en el área de anatomía. Y finalmente, Tajín Cabello Guerrero, también es pasante de medicina veterinaria zootecnista de la misma facultad que mencioné de nuestra universidad, ayudante de profesor del Departamento de Morfología en el área de anatomía veterinaria desde el año 2022, voluntario en el Hospital de Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta universidad en el año 2018. Realizó su servicio social en el área de equinos, fotógrafo ecuestre de la Asociación Mexicana de Ranch Sorting y en la actualidad realiza su tesis en el Departamento de Morfología en el área de anatomía. Pues muy bien, como sigue siendo una costumbre en nuestras transmisiones, me voy a permitir hacer una breve introducción sobre nuestro tema para ponernos en contexto. En el artículo 119 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas o a los animales que estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario, enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será publicada en la CONADE actualmente para efectos del conocimiento público. También se dispone que se sancionará como infracción muy grave y que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación de los sectores social y privado, velarán por la ampliación de la convención, por la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que resulten aplicables. Ahora bien, Cristian Tuemers y Angélica Saldivia de Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco en Chile, en específico definen que el doping en los caballos consiste en cualquier método, ya sea físico o químico, que altere el rendimiento y la capacidad competitiva
de un equino, lo que nos permite deducir que el dopaje no solo consiste en suministrar sustancias, sino que involucra realizar ciertos procedimientos físicos y por ello se sanciona al binomio jinete o caballo, pero puede involucrarse al entrenador y al médico veterinario. Sin embargo, nuestros especialistas invitados nos van a aclarar todo esto que concierne a nuestro tema, que es tan interesante. Y pues bien, en fin, sin más preámbulo, los dejo con ello. Entonces, pues adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Kik Jaime. Muchas gracias igual a todos los que nos están viendo a través de la transmisión por Facebook Live y un agradecimiento igual a Deportunam por permitirnos estar una vez más aquí hablando sobre los caballos y la relación que tienen en el deporte. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. Listo. Entonces, como usted nos hizo favor de mencionar, antes de hablar acerca de cualquier característica específica relacionada con el dopaje o el doping en el deporte ecuestre, hay que hablar sobre la definición. Entonces, puntos específicos a hablar sobre la definición del dopaje es la administración de sustancias que van a provocar un estímulo en el cuerpo de la persona o del animal para potenciar un rendimiento en el organismo con fines competitivos. Esta definición va a ser de acuerdo con la RAE. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra dopaje o doping, muchos de nosotros lo relacionamos con personas que fueron sorprendidas utilizando alguna sustancia ilícita para pues mejorar su rendimiento en el deporte. Generalmente esto sucede o es más evidente en torno a los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, que de repente vemos noticias. Y esto de igual manera va a suceder con los caballos en los deportes ecuestres. ¿Esto por qué se da o por qué llega a suceder? Generalmente, pues es con fines económicos, porque, bueno, si un caballo llega a ganar la competencia, tanto el dueño como el jinete como el equipo de trabajo, pues van a recibir una recompensa monetaria. Entonces, esto va a aumentar obviamente esa motivación que tiene pues el binomio justo para administrar estas diferentes sustancias. Entonces, para hablar del dopaje y sus regulaciones, es necesario hablar un poco de la Federación Ecuestre Internacional o por sus siglas, la FE. La federación es el organismo internacional que va a regular el deporte ecuestre. Forma parte de los Juegos Olímpicos desde hace ya más de 100 años y Paralímpicos a partir de o desde hace ya 25 años, por lo que tiene reglamentos ya bien establecidos para las competencias donde se utilizan a los caballos. Y a continuación, mi compañero va a continuar hablando sobre los deportes que regula la FE. Ok, bueno, como ya sabemos, existen una variedad bastante amplia de deportes ecuestres en México y en todo el mundo. Sin embargo, pues por fines prácticos y por hablar exclusivamente de la FEI contempla únicamente 6, de los cuales pues tenemos salto, tenemos endurance, tenemos dressage, tenemos vaulting, también tenemos el concurso completo y también tenemos uno que es específico donde se tira de carretas, ¿ok? Lo que tenemos ahorita compartido en pantalla básicamente son 3 de estas 6 disciplinas que mencioné. Tenemos del lado izquierdo el salto, tenemos en la esquina inferior derecha el endurance y en la superior derecha tenemos el dressage, ¿ok? Y bueno, con base en la FEI, de acuerdo con la FEI establece que existen sustancias prohibidas y medicamentos controlados. ¿Ah? Las sustancias prohibidas son sustancias que se van a encontrar presentes en los análisis clínicos de cada deportista, tanto caballo como jinete, y el hecho de encontrarlas en estos exámenes clínicos, pues va a ser muy, muy malo. Es totalmente prohibido, como lo dice el nombre. Y por otro lado tenemos los medicamentos controlados, que en comparación a las sustancias prohibidas pueden estar presentes
dentro de estos análisis clínicos, pero en cierta concentración. ¿Ah? Una vez que estas concentraciones rebasan los límites permitidos por la FEI, pues ya se presenta una sanción, ¿no? Básicamente, cuando un medicamento controlado supera cierto valor, ya es considerado como una sustancia prohibida. Y bueno, a continuación, la doctora Gaby López nos va a hacer favor de hablar del proceso de inspección. Y ella nos va a compartir, nos va a hacer favor de compartir su presentación en pantalla. Gracias. Voy a apagar el video, les pido una disculpa, pero mi internet no es muy estable. Pero cualquier cosa, terminando de compartir, los vuelvo, aquí estoy, ¿verdad? Los vuelvo a compartir el video. Okay. Correcto, doctor. Muy bien. Gracias. Ahí ven bien la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Bueno, pues gracias por la invitación, muchas gracias. Y pues el día de hoy, como ya hicieron antesala, pues vamos a hablar del dopaje en el deporte ecuestre. Bueno, el antidopaje básicamente se basa pues en el código de la buena conducta, ¿no? En el deporte ecuestre, en todas sus disciplinas, se debe considerar primero el caballo por encima de la conveniencia o de los intereses de los criadores, negociantes, organizadores, patrocinadores u oficiales. La ética es un papel fundamental el que juega aquí, y este fair play, que así es como se le conoce en el mundo ecuestre, que es el juego justo, el juego limpio y la honestidad. Es decir, todos van a estar limpios, van a estar compitiendo con las mismas condiciones y ninguno va a tener ninguna ventaja sobre otro competidor debido a la injerencia de alguna sustancia o, como ya lo explicaron, algunas otras prácticas físicas, como por ejemplo enfriar miembros. Es un ejemplo que va a poner debajo de los 0 grados, en donde, bueno, pues con el frío se desensibiliza pues varias estructuras que podrían estar lesionadas. Bueno, el antidopaje básicamente es ¿por qué? Pues porque el dopaje es totalmente opuesto al espíritu deportivo, ¿no? El espíritu deportivo habla otra vez de tener este espíritu de competencia, ¿no? De hacerlo de una forma ética, de una forma justa, de una forma honesta. Y como médicos veterinarios, dentro de, pues, de nuestra participación en estos eventos deportivos, pues somos los encargados muchas veces, otras veces no. Como ya lo dijeron, hay entrenadores, hay el mismo jinete, ¿no? O la misma amazona que pueden administrar ciertas sustancias al caballo. Pero por lo general, pues los médicos veterinarios que participamos en estos eventos, pues debemos de asegurar solamente la salud y el bienestar del caballo. ¿Sí? Anteponiéndolo a cualquier interés y a cualquier presión que nos dejen caer encima los organizadores, los patrocinadores, los propietarios. Y bueno, ¿qué organismos regulatorios existen? ¿No? Algunos nacionales, otros internacionales en las que nos regimos nosotros. Por ejemplo, la Federación Ecuestre Mexicana pues se rige de la Federación Ecuestre Internacional, y entonces ahí seguimos los mismos lineamientos, y de ahí viene con la CONADE, de la mano de la Federación Ecuestre Mexicana, con el Comité Olímpico Mexicano, y la FEI de la mano con el Comité Olímpico Internacional. Y entonces lo que se hace es un árbol de reglamentos y de estatutos que se deben de seguir para tener una igualdad en el juego justo, vamos a suponer que se están llevando a cabo Juegos Centroamericanos, posteriormente Panamericanos, y ahí viene la clasificatoria para la Olimpiada, y que todos estos caballos o binomios que han sido clasificados para participar en estas actividades deportivas ecuestres, todos están bajo la misma lupa, bajo todos los mismos criterios de dopaje y antidopaje, ¿no? Y bueno, existe la Federación Ecuestre de los Estados Unidos, que también pues nos podemos regir para saber la administración y tiempos de eliminación de algunas sustancias, y la Comisión Nacional de Caballos de Carreras, que también, por ejemplo, carreras reguladas aquí en el Hipódromo de las Américas, pues se encarga de regular también ciertas actividades de dopaje y antidopaje, y permitir con qué sustancias un caballo puede entrar a la carrera
y ser revisado por un veterinario oficial que no vaya a comprometer, ¿sí? O el riesgo tanto del jinete o del jockey como del caballo de que sufran una lesión catastrófica en pista. Bueno, en esta foto fue el año pasado, fueron ya los últimos selectivos para los Juegos Panamericanos que se hicieron aquí en la Ciudad de México. Esto es para Doma. Y bueno, yo les quiero contar que he tenido la oportunidad de ir a 3 Juegos Centroamericanos, 2 Panamericanos y a una Olimpiada como médico veterinario de los caballos de doma ecuestre de los equipos mexicanos. Y bueno, pues ahí mi papel era como un médico tratante, como el veterinario que digamos que está en esta área de la inspección veterinaria, revisando que si algún caballo está dudoso pueda haber que no esté inflamado algún tejido, que pueda competir, ¿sí? Aquí también tenemos al presidente del jurado, tenemos a los stewards o estas personas que se encargan de vigilar que nadie tenga jeringas, que nadie esté inyectando un caballo que no, que estén realizando alguna práctica donde lo estén golpeando o lo estén penalizando de más al caballo. Todo eso ellos lo regulan, ¿sí? Junto con el delegado veterinario. Y entonces somos varias personas, es un equipo de personas, tanto médicos veterinarios como otros, que nos encargamos de velar por esta prácticas de buena conducta. Y lo primero que se realiza es que el caballo coincida con la descripción del pasaporte, porque muchas veces puede ser que el caballo inscrito a competir, que sí ha pasado, no corresponda al caballo que están presentando. ¿Por qué? Porque tal vez el que deberían de presentar tenga alguna lesión, tenga alguna vena yugular inflamada, que nos pueda decir que lo acaban de inyectar y algo pasó mal, o sea, se les derramó alrededor de la vena yugular el líquido. Entonces, pues hay que ver que si coincida. Hoy en día ya no nada más es el pelaje, ya tenemos un microchip de 15 dígitos con los cuales podemos identificar que el caballo efectivamente pertenezca al número de microchip que está en su pasaporte. Y después el fit to compete, ¿sí? Apto para competir. ¿Qué debo yo de ver? Bueno, básicamente que el caballo en esta inspección que hacen al inicio ya correspondió al pasaporte, que no presente ninguna herida abierta, ¿sí? Que no presente áreas inflamadas, que las venas yugulares no tengan aumentos de tamaño o sangrado, que quiere decir que lo acaban de inyectar hace poco, ¿no? Y bueno, que no tengan, por ejemplo, la zona donde van los acicates, digamos, o lo que se conoce como espuelas, pero acá le llamamos acicates, pues que no tengan heridas abiertas en donde pues nos estén indicando que este caballo ha sido sometido a un poco de abuso. Ahora se están fijando más en los jueces, el presidente, el jurado, en esto, ¿no? Por bienestar animal. Y bueno, que no presente cojera en trote en línea recta, como aquí vemos, se camina, se trota, se da la vuelta, ida, vuelta, y aquí ahí están los veterinarios y el presidente del jurado, en donde dicen si el caballo es aceptado o no aceptado para competir. Y bueno, efectivamente ya lo mencionaron un poquito, pero bueno, hay sustancias controladas y hay sustancias prohibidas. Las controladas van a ser todas aquellas, por ejemplo, antiinflamatorios, ya sea esteroidales o no esteroidales, ¿sí? Algunos anabólicos también podrían caer dentro de esta clasificación, y las prohibidas, que es las que no se pueden utilizar. De ninguna forma la podemos utilizar como por ejemplo tenemos, este es un ejemplo de este anabólico, ¿no? Androsterona. Entonces, de ninguna forma la podemos utilizar, es un anabólico y está prohibido, ¿sí? Y las controladas, bueno, pues muchas de estas se pueden utilizar, por ejemplo, esta hidroprogesterona en hembras nada más, en donde es controlada. Por lo tanto, yo puedo pedir autorización para su uso, me tienen que dar esta autorización para su uso y entonces yo ya me pueden decir si puedo competir o no puedo competir con esta sustancia, ¿sí? Pero esa es la diferencia básica. Y hay otras prohibidas en las que de ninguna forma me van a permitir competir con ella y que si salgo positivo al dopaje, bueno, voy a tener un grave problema. Y por el otro lado, sí tenemos estas sustancias aceptadas, ¿no? Con las que podemos ayudar a los caballos para que estén más confortables. Y son terapias inyectables para los problemas de osteoartritis. Como todos sabemos, son atletas de alto rendimiento, por lo tanto van a estar sujetos a esta osteoartritis. La homeopatía inyectable, ya sea intravenosa, intramuscular o tópica, nebulizaciones, terapia hormonal en hembras, que ya hablamos que se permiten, que es este Altrenogest, solo en hembras, ¿sí? Para suprimir el estro o los comportamientos del estro, ¿no?
Y bueno, no se debe de, ninguno de estos se puede administrar intraarticularmente durante la competición. Y hay otros tratamientos para los cuales no se necesita llenar ninguna forma ni hacerlo en una caballeriza especial. Y básicamente, ahorita lo vamos a ver, pero son terapia de fluidos, por ejemplo, intravenosos de emergencia, que el cabello esté muy deshidratado, algún analgésico de emergencia, que el cabello tenga mucho dolor, o algunos protectores de mucosa gástrica que se pueden realizar sin supervisión y sin pedir autorización. Pero la mayoría de estos tratamientos que ya hablamos se realizan dentro de una caballeriza específica para tratamiento. Si el caballo es nervioso, es entero, no quiere ir a la caballeriza de tratamiento, se puede solicitar autorización para medicarlo en su propia caballeriza, siempre y cuando un steward o el delegado veterinario esté presenciando la medicación. Y bueno, en su caballeriza, sin necesidad de avisar, ¿sí? Omeprazol vía oral, que ya se ha visto que estos caballos que sufren estrés en competición, pues obviamente sufren también de úlceras gástricas, por lo tanto el omeprazol se puede administrar vía oral sin ningún problema. Electrolitos vía oral también se pueden administrar. Máquinas masajeadoras con tratamientos tópicos homeopáticos que ya las hayan analizado previamente las stewards o los stewards y los médicos veterinarios, y nebulizaciones, como vemos aquí, con sustancias homeopáticas o con sustancias que obviamente estén permitidas para su uso. Y tenemos dos formas, la forma A y la forma B. Y entonces la forma A es, pues pasa, porque pasa, así es la vida. Tenemos autorización de un tratamiento de emergencia y entonces yo tengo que ir a decir qué sustancia le voy a administrar. Vamos a suponer que tiene un espasmo intestinal y yo voy a utilizar Buscopan inyectable y yo tengo que poner qué nombre es, la razón por la que le estoy administrando, qué dosis le voy a administrar, qué ruta intramuscular, intravenosa, oral, no sé, ¿no? Podría, por eso ponen aquí etc. Y la hora y el tiempo, obviamente que hay que llenar todo, los datos del caballo, su nacionalidad, su número de competición, quién es la persona responsable, ¿no? En este caso, pues, por lo general es la persona que lo monta, ¿no? Y uno firma abajo como veterinario tratante, ¿sí? Y después está esta forma veterinaria B, en donde, bueno, básicamente es la que me autoricen alguna administración que no sea de emergencia por alguna otra condición para este caballo, y entonces ya el presidente del jurado tendrá que decidir junto al delegado veterinario si este caballo puede continuar compitiendo o se retira, ¿no? Entonces, este es no de emergencia, pero es para, si se fijan, las dos son para sustancias que no están enlistadas como prohibidas, es decir, están enlistadas como controladas. La comisión o el delegado veterinario debe de aprobar por escrito antes de que se le administre el tratamiento, ¿ok? Si no aprobado por escrito, ya es penalizado y entonces lo descalifican. Y entonces, si es de emergencia y no había nadie que te firmara porque vamos a suponer que una reacción anafiláctica, una picadura de algo, entonces tuvimos que administrarlo de emergencia. Entonces, bueno, tan pronto como ya el caballo esté bien, voy con mi forma y entonces busco y les digo, ok, tuve que administrar este tratamiento de emergencia, va a corroborar el delegado veterinario que efectivamente ya haya sido la razón por la cual se le administró. Y el jurado de campo, ya que regresó el delegado veterinario, le dice, sí, efectivamente lo picó una abeja, vi el área inflamada, por eso le administró el antihistamínico, estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces ya el presidente del jurado, con lo que ya vio el veterinario delegado o la comisión veterinaria, ya le dice, ok, que compita o sabes qué, pienso que puede tener ventaja sobre otros caballos, decido que no compita, o si el caballo está muy inflamado por el piquete, pues entonces ya no hay bienestar animal porque va a estar incómodo compitiendo, recomiendo que no compita. Y bueno, en caso de una enfermedad obvia, el jurado decidirá si el caballo puede competir en la prueba o en las subsecuentes del evento, otra vez asesorado por el veterinario oficial. Vamos a suponer que un caballo está mal del tracto digestivo y ya le administraron Buscopan, pero sigue incómodo, no quiere tomar agua, no quiere comer,
se ve sudando un poco, se ve inquieto, entonces pues no se ha resuelto esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí también el veterinario delegado va y le dice al presidente del jurado y le dice, el caballo no se ve bien, no es apto para competir. Y bueno, ¿por qué este control de medicamentos? Bueno, porque pues hay que realizar o hay que implementar condiciones equiparables en todas las competencias, hay que tener tasas y niveles de algunos de estos caballos de estos medicamentos, perdón, en cuenta para la administración en ciertos caballos. Hay sustancias prohibidas o sus metabolitos, tal vez porque las ventanas de eliminación no fueron lo más adecuadas posibles. ¿Quién es la persona responsable? Va a ser el veterinario que lo inyectó, va a ser la persona que lo monta, ¿no? Va a ser el propietario, va a ser el caballerango, ¿sí? Y es importante estos laboratorios aprobados por la FEI, que es en donde se van a mandar a realizar estas muestras de dopaje. Y bueno, mis clientes luego me dicen o me preguntan, algunos jinetes, oye, ¿le puedo administrar esta árnica en gel? El árnica es permitida, pero si el laboratorio, ¿sí? Estos laboratorios que les llamamos no kosher, es decir, no es apto o puede haber contaminación cruzada. ¿A qué me refiero? Que donde preparan esta árnica en gel pueden estar preparando diclofenaco en gel, después lavan la máquina, que pasa esto en pequeñas empresas, ¿sí? No en grandes farmacéuticas, y entonces puede haber trazas de algún otro producto porque se utilizó la misma máquina, ¿no? La misma revolvedora, la misma empacadora, y entonces ahí podemos tener contaminación. Y entonces eso pasa muchas veces, dice árnica en gel, pero a veces trae trazas de otras sustancias, ¿sí? Y muchas de estas se van a absorber por piel. No se puede tener ni agujas, ni jeringas, ni medicamentos en ningún evento, a menos que sea uno el veterinario tratante oficial, ¿sí? Con su credencial y todo bajo llave. La hidroterapia y la nebulización y la inhalación se pueden realizar en caballeriza, los puede realizar el jinete, la amazona, el veterinario, el caballerango, pero que la nebulización e inhalación no contengan sustancias prohibidas. Y bueno, la FEI da una lista de tiempos de detección que se han realizado estas pruebas previas por ejemplo, ahí dice que se realizó en 2 articulaciones, ¿no? Con esta dosis y se mandó medir y en 8 caballos, en 6 caballos, en 2 caballos y se mandó medir a sus laboratorios, ¿sí? Porque cada laboratorio tiene una cromatografía de líquidos estandarizada con columnas con tiempos de eliminación diferentes. Entonces pueden variar. Lo importante es hacerlo en el laboratorio, en donde se van a mandar a medir las pruebas de antidopaje en el caballo. Si yo quiero administrar antes algo para desinflamarlo, vamos a suponer fuera de competencia, y que no vaya yo a tener una ventana más larga y que dé positivo. Entonces es importante la vía de administración. Si es intraarticular, hay que asegurarnos que está siendo intraarticular. Si lo hacemos periarticular porque se nos derramó, entonces en vez de 7 días podemos dar una ventana de 14 días, ¿sí? Porque se movió el caballo, no fui asertiva con la aguja, en fin. Y entonces aquí tenemos estas ventanas de eliminación. Por si es que necesitamos medicar este caballo previo, bueno, saber cuándo retirar, por ejemplo, este broncodilatador, que es el ventipulmín, ¿no? Caballos que tienen bronquitis crónica, bueno, pues hay que retirarlo 7 días antes. Si mi caballo es viejito y tiene tal vez un hígado y un riñón no muy eficientes, ¿no? O es un poquito obeso, bueno, lo retiro 14 días antes o 10 días antes, que es mi ventana terapéutica. Bueno, diferentes periodos de eliminación. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay drogas que les llaman reuptake, es decir, drogas que uno se vuelve a tragar. Entonces, por ejemplo, está este flunixin, la dipirona, sí que es un antipirético básicamente, que no tiene grandes efectos analgésicos, y el clenbuterol, que ya hablamos de él, que es un broncodilatador. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el caballo se lo dejamos de dar hace 10 días, porque ya dijimos que el clenbuterol da 7, pero se orina sobre su pastura, por ejemplo, o no le cambian mucho, muy continuamente, no hay mucha higiene en su caballeriza. ¿Y qué pasa? Que se orinó, salpicó esta pastura, la ingiere y entonces vuelve a tomar esta medicina vía oral, la vuelve a ingerir y entonces pues va a dar tiempos
de eliminación diferentes y nos puede dar positivo. Y para algunas administraciones tópicas, por ejemplo, han visto que el ketoprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo que se usa tópico, puede alargarse o diferir tiempos de eliminación, dependiendo la piel de cada caballo, la cantidad que administramos, ¿no? Un poquito, un tamaño de una nuez, tamaño más grande, fue toda la pierna, fue solo un pedacito de piel, o fue una gran extensión de piel. Todo eso nos puede dar tiempos o periodos más largos de eliminación. Y hay ciertas sustancias las cuales se les conoce como umbrales o tasas máximas de sustancias permitidas. ¿Y esto es por qué? Porque, bueno, algunas pasturas, algunos suelos en donde se siembran estas pasturas o estos pastos pueden contener ciertas partículas mínimas, como vemos aquí, que son microgramos sobre mililitro, ¿no? O partes por nanogramos o hasta partes por millón en algunos de los casos. Y bueno, se considera hasta esas trazas que está dentro de los límites. ¿Por qué? Pues porque otra vez hay suelos que pueden tener algo de arsénico, hay otros suelos o tierras donde se siembran las pasturas que pueden tener algo de cafeína, ¿no? Y entonces nos pueden dar trazas, pero si superan los niveles traza que se están sugiriendo, entonces se considera positivo. ¿Cómo se seleccionan los caballos para muestrear? Bueno, esto es en los eventos internacionales de la FEI, mínimo 5% de todos los caballos. Puede ser, la rutina tiene que ser previamente aprobada, ya dijimos con todos los miembros involucrados, stewards, presidente del jurado, veterinario, delegado veterinario, el comité veterinario, ¿no? Y bueno, puede ser al azar, puede ser específica o en cualquier momento. En los juegos grandes, por ejemplo, en estos selectivos para juegos centroamericanos y panamericanos, obviamente los 4 primeros lugares serán los que eran seleccionados. ¿Por qué? Porque van los caballos, que son 3 caballos que nos representan, y va a la reserva, que es el 4.º caballo, y entonces pues había que estar seguros de que los caballos que estábamos llevando a los juegos y estaban limpios y estaban sanos, ¿no? Y o un caballo de cada equipo en los primeros 4 lugares. Todo depende de cuánto dinero tenga el comité organizador también en ese momento. Son muy caras las muestras de dopaje. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? de lo que cuesta. Y bueno, ¿cuándo es el momento del muestreo? A discreción de la comisión o del delegado veterinario, tan pronto como sea posible, sin que pasen más de 2 horas después de que terminó su participación en la cancha, digámoslo, en el paddock, en la pista. Se puede remuestrear, porque muchas veces es, ay, nos muestrearon ayer, ya no nos van a muestrear hoy, entonces hoy podemos administrar tal cosa, ¿no? No, se puede remuestrear en cualquier momento, ¿sí? Aquí, y si muere un caballo en el evento, bueno, pues sí, se tiene que realizar una autopsia, ¿no? Por un patólogo, hacer un reporte y obviamente tomar muestras para antidopaje, ¿no? Aquí vemos en los Juegos Panamericanos, obviamente termina la amazona de competir, aquí ve el caballerango, aquí va la steward, ¿sí? Y en donde ella ya le informa que saliendo de la pista, que bueno, que va a ser muestreada. ¿Por qué? Pues porque ya había sacado el primer lugar, ¿no? Entonces, ella ya es informada. La steward no se le despega a la amazona y al caballo en ningún momento. La amazona puede caminarlo tantito, lo pueden bañar, lo pueden enfriar por bienestar animal, pero la steward no se despega del caballo en ningún momento, ¿sí? Hasta que es muestreado. Y ya que llega a la zona de muestreo, hay que ver otra vez que el caballo sí sea el caballo que compitieron, que es el que nos estén mostrando. Hay eventos con muchísimos caballos, entonces puede ser que nos lleven a otro, ¿sí? Al que no le inyectaron nada. Y entonces que coincida, ¿vale? Seleccionar informar a la persona responsable. Aquí, por ejemplo, él fue la persona responsable, el caballerango, ya no podía estar la amazona presente, pero bueno, él firmó como persona responsable. Y siempre un asistente acompaña al caballo. Y bueno, si hay renuencia o obstrucción, se debe de avisar inmediatamente al comité de apelación. Otra vez hay que remover el equipo del caballo, o sea, todo el albardón, las bridas, todo para que esté lo más cómodo, caminarlo, enfriarlo si acaba de salir de la pista, bañarlo si está haciendo mucho calor, ¿no? Y todo muestreo debe ser supervisado por un miembro de la comisión
o el delegado veterinario. Y bueno, entonces viene la rutina es tomar muestras de orina, ¿no? Y entonces tenemos aquí que esperar hasta 30 minutos para que este caballo orine. Si el caballo no orina, entonces procedemos a la toma de sangre, ¿sí? Y bueno, la persona responsable es invitada a que testifique en el muestreo, o sea, que firme el momento en que se está muestreando, puede grabar, si es que así lo prefiere, el momento del muestreo, ¿no? Y bueno, obviamente se deben de llenar deben de llenarse todas las hojas y firmadas por la persona responsable y por el veterinario que está realizando el procedimiento, ¿no? Se debe de poner, por ejemplo, aquí la identificación del caballo, la fecha, ¿sí? Y que esté sellado y se pone aquí la firma, la persona que es el testigo, en este caso la persona responsable, el caballerango en este caso, y se coloca este sello sobre la orina y sobre la muestra de sangre, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se da esto de las sustancias prohibidas? Porque, bueno, los caballos tienen que estar sanos y por méritos propios o por propios méritos lograr llegar y sacar, pues, el puntaje, la medalla, ¿sí? Porque estas sustancias prohibidas pueden influenciar su desempeño, pueden enmascarar un problema de salud, vamos a suponer un tendón un poquito inflamado, yo administro algún antiinflamatorio, compite y entonces el caballo sale roto completamente ese tendón y tal vez su futuro tanto su pronóstico de sobrevivencia, así como el deportivo, pues sean malos, ¿no? Y porque al final puede influir en el resultado de la competencia. Y bueno, estas sustancias, básicamente las prohibidas, no estas controladas, pero las prohibidas que estamos viendo aquí, la mayoría tienen acción en el sistema nervioso central, ¿no? En el sistema cardiovascular, sistema respiratorio, ¿sí? Sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor. En el caso, por ejemplo, de machos que estemos administrando hormonas de hembras, ¿no? Que está prohibido, ¿no? Con acción en piel, con acción en sangre, endocrinos, ¿no? Antipiréticos, antiinflamatorios, citotóxicos, en fin, son todo este grupo en los que se dividen sustancias que obviamente no están siendo secretadas por el caballo, ¿no? Eh, bueno, cuando nosotros estamos revisando al caballo, debemos de ver que efectivamente este caballo coincida con, ya vimos lo del chip, ¿no? Que este microchip que sí coincida con el que estamos muestreando y además que pues también coincida con todas las identificaciones y las marcas que hay en el pasaporte. Bueno, para toma de orina se recomienda obviamente una cama limpia, ¿sí? Tiene que estar limpia por ley porque si pasó un caballo aquí antes se recoge todo y se vuelve a poner a serrín limpio porque pues el caballo anterior pudo haber tenido trazas de alguna sustancia. Entonces nosotros tenemos que tener la caballeriza sellada, nueva, limpia para nuestro caballo que va a entrar. Por lo general los caballos que son animales de hábitos, bueno, pues ven que haya serrín, sobre todo los machos enteros, ¿no? Que haya serrín nuevo y van a marcar su territorio y es el momento, luego cuando entran y huelen que el aserrín está limpio, pues entran y ahí es donde debemos de colectar la orina, ¿no? 30 minutos, obviamente nos debemos de colocar guantes estériles para su manipulación y 30 minutos. Si no orina, se procede a tomar sangre, ¿sí? También para la sangre hay que usar guantes de plástico o de látex, ¿sí? El veterinario o el que conoce al caballo o puede ser directamente el técnico que muestrea este antidopaje, ¿no? El técnico que realiza las muestras, ¿no? Y bueno, estas muestras se van a dividir en dos partes iguales, la muestra A y la muestra B, ¿ok? Y se colectan hasta la mitad, ¿no? Si se colectan menos de 30 mililitros en el caso de la orina, bueno, pues no se divide la muestra porque es muy poca y se colecta sangre también, la sangre en el tubo A y en el tubo B. Y entonces, después ya que se colecta, se empaqueta, se firma, se sellan, ¿sí? Y el veterinario delegado, la persona responsable, que es el testigo, ¿sí? Y el técnico de muestreo, se guardan en refrigeración bajo llave, ajá, y se envían al laboratorio que ya está indicado, donde ya la FEI sabe a qué laboratorio van a ser enviadas. Y bueno, eso es un ejemplo que les pongo de un laboratorio FEI en Europa, ¿sí? Y entonces aquí
¿Qué miden en este primer panel? ¿No? Antiinflamatorios no esteroidales, esteroidales, o sea, corticosteroides, y tranquilizantes con anestésicos locales, por ejemplo, la lidocaína, ¿no? Y entonces, 10 días hábiles, 240 euros. Express, que son 5 días hábiles, 360 euros. Si ya además de esto le quiero añadir, por ejemplo, testosterona, boldenón, algún anabólico, bueno, pues tengo que ir sumando 120 euros, 180 euros. Y después, si quieres tú, esa sería correr la prueba A. En la prueba B, ¿sí? Si te la voy a almacenar hasta por un máximo de 6 meses, también te voy a estar cobrando 30 euros, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si salió positiva la muestra A, pues entonces la persona responsable va a querer pagar o correr la muestra B para asegurarse de que no tiene por qué haber dado positivo a cierta sustancia. La muestra A la paga la FEI, ¿sí? Y la muestra B la paga la persona interesada, la persona responsable. Si la muestra B no coincide con lo encontrado en la muestra A, entonces la FEI asume los gastos, ¿ok? Y el cargo es retirado. Bueno, cualquier caballo positivo será descalificado automáticamente, al igual que el competidor, ¿sí? El binomio es descalificado y por lo tanto el premio al que fue acreedor, bueno, se recorre, ¿sí? La medalla se recorre, ¿ok? Entonces, eso es importante, se retiran medallas, se retira cualquier premio. Y bueno, ¿qué castigo se le impondrá? Pues dependerá del tribunal de la FEI la multa que le será impuesta a esta persona responsable, así como el tiempo que será suspendido, tanto él como el caballo. Y bueno, pues gracias por su atención. Espero que lo hice un poquito sencillo y que les haya quedado un poquito claro más o menos cómo se realiza esto en los deportes ecuestres. Muchas gracias, doctora. Si no hubiera alguna otra intervención por parte de Titzel o de Tajín, para pasar al periodo de las preguntas, porque ya tenemos el tiempo Sí. bien Claro encima. que sí, licenciado, cuando guste. Perfecto. Pues antes de pasar, les comento que hay muchos saludos: Alfonso Banda, Miguel Ángel Estrada, Diego Jiménez, Julio Díaz Arenas, Alicia Barragán, déjenme ver qué más, Miguel Benítez, y comentarios, obviamente, diciendo que la ponencia ha sido excelente, de Miguel Ángel Estrada y de Obando. Bien, entonces paso a las preguntas. Una de ellas es referente a qué es lo más común en la aplicación de sanciones hacia los que intervienen con el caballo. ¿Se sanciona más al jinete, al entrenador, al caballerango o al médico veterinario? Ahí regularmente, ¿a quién se sanciona más, según su experiencia? Bueno, la persona responsable puede ser uno, pueden ser varios, ¿no? Entonces, normalmente la sanción se la va a llevar el jinete o la amazona y el caballo que compitieron, ¿no? Y son la persona responsable. Al final, eso siempre es de entrada. Pero también como persona responsable puede estar el médico veterinario, que fue el que le administró la sustancia, ¿no? El que se la inyectó. Y tal vez también puede estar como persona responsable el caballerango, ¿no? Que tal vez él fue el que se lo administró vía oral o tal vez inyectable también, porque muchos de ellos se inyectan de forma empírica. Entonces, aquí pueden ser, la amazona y el jinete es obvio que son las personas responsables primarias, pero puede haber secundarias, ¿no? Claro. Y este, nada más para confirmar, porque creo que nos quedó a todos muy claro y también por lo que veo de lo que expresaron quienes nos están viendo. Lo que se trata es de conservar la integridad del caballo en primera instancia. Es lo que hay que cuidar primero y después evitar que haya trampa. ¿Estoy en lo Así es. correcto? Sí. Sí, así es.
de eso se trata, ¿no? Juego justo, juego limpio y obviamente bienestar animal. Si un caballo necesita un antiinflamatorio para poder competir, quiere decir que no está bien de salud, ¿no? No sé Y, si Itzel quisiera algo, quería sí, comentar. adelante, adelante. No, sí que es bien importante, o sea, si un caballo no está al 100% y quieren, pues de alguna manera ponerlo a competir haciendo obviamente trampa con ciertas sustancias, se va a ver reflejado una vez que termina el caballo de competir, incluso como lo mencionó la doctora, puede llegar a empeorar su estado de salud e incluso ponerlo pues al límite. Claro. Y comentaban algo en la cuestión del abuso en el animal. Cuando se usan las bridas, Ujú. eso funciona más o menos como si fuera dopaje. O sea, cuando ustedes revisan y que hay esa lesión y entonces dicen, no puede competir así el caballo. Bueno, hay un reglamento, por ejemplo, voy a hablar de DOMA, ¿no? Que es la especialidad en la que estoy, en donde hay bocados que son permitidos y bocados que no son permitidos, ¿no? Si el caballo saliendo de la pista tiene sangre en la boca y vemos que el bocado no está permitido y además tiene sangre, el caballo es descalificado, ¿sí? Y se le quita la medalla y se le quita el lugar y se le quitan los puntos del ranking oficial. Perfecto. Y comentaba que sí se vale el uso terapéutico de sustancias controladas, pero no de las prohibidas. Esas definitivamente, aunque sea terapéutico, no se pueden utilizar. No, ¿Es correcto? no, es correcto, sí, porque muchos son tranquilizantes, muchos son derivados del opio, opiáceos, otros son anabólicos, ¿no? Que además los periodos de eliminación de los anabólicos son hasta de 90 a 100 días, ¿no? Son muy, muy largos. No, esas son sustancias totalmente prohibidas. No, no se pueden. También sustancias de origen psiquiátrico humano que a veces las utilizan en caballos están prohibidas porque ni siquiera están etiquetadas para su uso en caballos. Claro. Y comentaba mucho el término del steward. ¿El steward qué es? Es como un juez. ¿Qué vendría siendo? Es un oficial que toma varios cursos, que se prepara, así como los veterinarios que estamos ahí van adquiriendo diferentes niveles y son, digamos, los policías, ¿no? Muchos de ellos montan, otros también son médicos veterinarios, ¿no? Y lo que se encargan es de estar vigilando que no estén haciendo mala práctica en la caballeriza, que de repente algo pasó con ese caballo, había mucha gente alrededor, salieron con una jeringa de la caballeriza, se encargan de vigilar que en general en todo el área de establos y en el área de competencia o lo estaba fueteando en una esquina y lo agarró fuetazos escondido atrás del árbol, ¿no? No. Todo eso ellos se encargan de avisar. Ah, correcto. Y en el caso del jinete o la amazona, ellos también pueden tener positivo en doping, es decir, ellos aparte son también tienen que, se les requiere el que eh, entreguen análisis Sí. y se revise. Sí, sí, de hecho, se hace durante todo el proceso selectivo, en donde la CONADE les marca y les avisa, le dice, ¿en dónde estás? Porque voy para allá a tomarte tu muestra de orina. Y de hecho tienen que orinar frente a la persona que manda la CONADE para asegurarse que la orina sí está siendo de esta persona, ¿no? Y no la cambió por otra, por ejemplo, ¿no? Pero te avisan inmediato. Y terminando, cuando me pasó en los Juegos en Colombia, igual llegó gente de la CONADE y saca la medalla de oro México y bueno, todos los caballos a doping y todas las amazonas y el jinete, el único jinete que iba, todos en la fila del baño, ¿no? Y llegaron con los kits de orina para todos también. Claro. Claro, claro que también se hace. Ok, ahora, regularmente en el procedimiento de dopaje, bueno, para la toma de muestra en humanos, siempre se toma una muestra A y una muestra B. Pero usted comentaba que en el caso de los caballos, cuando nos mostraban las formas, como que es opcional la muestra B, porque se tiene que pagar aparte, o a fuerzas tiene que ser también la muestra B. No,
Las formas eran forma A y forma B, que son dos formas que uno puede, en caso de administrar sustancias controladas de emergencia y en caso que no sea de emergencia, pero que la quieras administrar. Ok, No, pero en el caso de las muestras, si la orina es poca, se queda una orina nada más, muestra A, porque no se puede, al dividirse ya no se puede usar para nada. Y después de sangre se tiene que tomar la muestra A y la muestra B, sí, claro, para apelación, ¿no? La claro, muestra A la paga la FEI y si da positivo, la persona responsable paga la muestra B para su análisis, si así lo ok, desea, apelar, y si sale contraria a lo que salió en la A y se contradicen, la paga entonces ya la FEI, pero sí se tiene que tomar muestra A y muestra B. perfecto. Y de lo que comentaba del tiempo y concentración y las trazas, eso es respecto, obviamente, nada más de las sustancias que son controladas y de las que se dio aviso, ¿verdad? O sea, para efectos de la eliminación de esas sustancias. Sí, bueno, hay unas sustancias trazas, me parece que son como cerca de 15 sustancias en las cuales hay niveles permitidos, ya sea de hormonas, por ejemplo, en algunos machos castrados puede haber niveles muy trazas, ¿no? De testosterona, ¿sí? Y bueno, están permitidos, el caballo está dentro de, aunque esté castrado, y algunas otras sustancias como arsénico, cafeína, metales pesados que, bueno, pueden estar presentes como trazas en la pastura, ¿no? Y la otra eran los periodos de eliminación, o sea, la FEI te dice si vas a administrar este antiinflamatorio de forma terapéutica antes de la competencia, ¿no? Para alguna infiltración de una articulación, porque está un poquito sensible, bueno, hazlo con tantos días de anticipación, ¿no? Esos es los periodos de eliminación. Claro. Y finalmente, respecto de las sustancias que enmascaran a otras, eso también aplica en los equinos, ¿verdad? Bueno, sí, sí, claro que sí aplica también en los equinos, ¿no? Ujú. Perfecto. Pues serían todas las preguntas que yo tengo al momento. No sé si quisieran ya nada más para concluir, comentar algo rapidísimo. No, bueno, de nuestra parte sería todo. Queremos agradecer desde luego la oportunidad y el espacio que nos brindan y también sobre todo agradecerle a la doctora Gaby López por la plática tan buena que nos dio y sería todo de nuestra parte. Sí, muchas gracias. Gracias. Doctora, ¿usted todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchas gracias a usted, doctora, Gabriela López, a Itzel, Tajín, muchas gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Y pues es muy interesante todo lo que nos platicas. Yo creo que vamos a tener que vernos en otra ocasión para continuar con esto. Y pues a todos los que nos vieron, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en las Ciencias del Deporte. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Gracias. luego.